intestinales. Entonces acá sí tienen que poner todo el esfuerzo para comprender sobre todo los ciclos y las formas de presentación de los pacientes. Porque las coccidesis son producidas por lo menos en nuestro medio por 4 coccidas. Entonces son 4 coccidas muy parecidas en una cosa, pero diferentes en otra. Y antiguamente no se estudiaba esto, porque son, en primer lugar, algunos son parásitos, pero se autolimitan. Entonces, no tiene sentido. Puede dar dolor en una cabeza, pero no requiere tratamientos. Sin embargo, han aparecido varios casos de esta parasitosis de forma importante. Por ejemplo, en los años 80 hubo una epidemia, ¿no es cierto? ¿Epidemia de qué? ¿Cólera? ¿Ah? ¿De cólera? No, el 90, No. VIH, los años 80. La tuberculosis es endémica, no hay epidemia, sí, está ahí. Desde hace muchos años. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucedió? La epidemia del SIDA, ¿no es cierto? Y entonces los pacientes se morían por neumonía, que era causada por el neumocistis carini, y por diarrea, que no se podía controlar, causada por criptosporina. Entonces ese criptosporina es una toxina. Entonces miren cómo empieza a ser emergente este protozoo y causar y muerte. Después, en los años 2000, alrededor del año 2000, aparece otra enfermedad. Resulta que en San Francisco, en Estados Unidos, hacen una conferencia para anestesiólogos. Invitan a los anestesiólogos para la presentación de un nuevo medicamento anestésico. Y los invitan a un hotel lujoso de 5 estrellas y después de la conferencia les invitan un buffet. Todos comen, todos los tragos, se va. Eso es un viernes. El lunes, martes, no había anestesiólogos en San Francisco. Todos estaban sentados en el baño, con diarrea. Y entonces todo un problema, ¿no? Porque las operaciones solamente estaban buenos los que no habían ido, los que estuvieron de guardia o por algún otro motivo. Pero la mayoría de y entonces todas las operaciones se paralizaron. Les hacían examen de heces, cultivo, para bacterias, todo negativo. No había. Y entonces resulta que la esposa de uno de los anestesiólogos era anatomopatólogos y comienza a hacer toda la batería de exámenes posibles. Porque no puede ser que no podamos determinar qué es lo que tiene. Y hasta ve con microscopio de fluorescencia, la muestra. Y ve unas estructuras redondeadas que fluorescen, que tenían autofluorescencia. Entonces comienza a revisar la bibliografía, todo, y dice, acá está, Cyclospora cayetanensis. Porque Cyclospora cayetanensis en los años 90 había sido estudiada en Cayetano Heredia. Justamente una chica de pequeño, que era bióloga, que fue a hacer su maestría cayetana, y le interesó este tema, hizo todo el ciclo, desarrolló el ciclo de Cyclospora, y bueno, ahora está en Estados Unidos. Publicó todo esto. Entonces le puso el nombre de la universidad, Cyclospora cayetanensis. Otro caso. Y así han aparecido una serie de brotes epidémicos de estas enfermedades que antes no se les daban importancia. Entonces vamos a ver en esta empezada. Este es el famoso criptosporina. Mira, entonces, ¿qué es las coccidiosis intestinales? Infecciones del intestino delgado, caracterizadas por diarrea, causadas por organismos protozoos emergentes. ¿Qué quiere decir emergentes? Que antes estaba ahí, pero nadie sabe importancia. Que de pronto empiezan a ser enfermedades.
Pueden ser isospora B, Cryptosporidium sp, Cyclospora californiensis y Sarcosistis. Este es Cryptosporidium sp. ¿Qué es lo que ve? A ver, tú me describes. A ver tú. ¿Qué es lo que estás viendo? Escribe. Bueno, son estructuras redondeadas pequeñas, de 4 micras más o menos, que se colorean de dorado o rojo. ¿No? Son alcoholas resistentes. Por lo tanto, se colorean con silicio y de color rojo. Hay unas pequeñas modificaciones a veces, es un silicio modificado, pero eso es lo que colorea. Lo que único que vemos es un manchón, nada más, porque así colorea. No. Si hacemos estudios con fluorescencia, podemos ver lo que determina. Entonces, ¿por qué no lo reconocieron? ¿Por qué no le daban importancia? ¿O por qué si ustedes piden un examen de heces, nadie les va a informar de Cryptosporidium? ¿Por qué? Porque el Cryptosporidium es 4 micras y se confunde, redondeado, se confunde con esporas de hongos. Entonces nadie le da importancia a eso. Entonces ustedes tienen que pedir que les hagan la coloración especial para buscar Cryptosporidium. Puede ser con auranina, ¿no? Que son fluorescentes, o puede ser con silicio. Este es entonces ciclospora. A ver, puedes escribir. También colorea con silicio, pero si ustedes se dan cuenta son más grandes, es el doble del tamaño de Cryptosporidium. Entonces es más fácil. Además, Ciclospora tiene otra fluorescencia. Entonces, este es Ciclospora. Todo lo que están viendo es lo que nos permite hacer el diagnóstico, porque en el ciclo van cambiando de forma diversa. Isospora belli también puede colorear con silicio, pero es más alargado, tiene forma de cuello de botella en uno de los extremos y puede tener solamente un esporoblasto o en este caso 2 esporoblastos, y eso sale con exceso. Entonces esto es lo que nos permite hacer. Por ejemplo, este es el Cryptosporidium. Este es el Cryptosporidium genotipos 1 y 2 y se dice Cryptosporidium sp. Porque hay un montón de Cryptosporidium que pueden afectar al ojo, son de animales, es una zoonosis. La Cryptosporidium es una zoonosis. El más común es el Cryptosporidium pallidum. Es el más común que afecta al ojo. Entonces, lo que están viendo ahí, unas estructuras que me quedan también, por supuesto, son los esporos sólidos. Esporos sólidos, así se llaman. Y se encuentran dentro de lo que se llama ooquistes, no son quistes, son ooquistes. Pero vamos a ver todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Estos con silicio. Y este es con auranina. Y es orodanina también. Son sustancias fluorescentes que tienen ese color particular, pero se ve así. Este es con inmunofluorescencia, por eso debería ser con tal y pero el otro colorea más o menos así. Entonces, ¿y cómo es el esporosorito de Cryptosporidium? Es así alargado, ¿no? Entonces estos esporosoritos de todas las toxinas en general, como el plátano, tienen un extremo que se llama conoide, que tiene una serie de elementos como las rocas, los pionemas, anillos polares, etcétera, etcétera, que son capaces de invadir elementos que permiten invadir las células.
pueden entrar, son intracelulares. Pero también tienen núcleo, mitocondria. Entonces, estos son los esporos sólidos. Este es Isospora B, bastante alargado, es fácil de ver, mide más de 20 litros, ¿no? Y entonces, pero siempre tiene un extremo más o menos como una estrangulación. Y es muy transparente, sumamente transparente. Si ustedes no mueven el micrométrico, no ven toda esta parte, solamente ven lo del centro, que es el esporoblasto. Entonces hay que mover el micrométrico para distinguir esporoblasto. Y ese es un quiste inmaduro. Eso es lo que sale en las heces. Después tendrá que madurar. Y cuando madura, ya en el medio ambiente, este es un quiste maduro. Mire, tiene dos esporoquistes en el interior. O sea, el ovoquiste tiene esporoquistes. Y en el interior de cada esporoquiste hay 4 esporos. O sea, en total 4. No se preocupen si no se acuerdan. Ahorita vamos a volver a hacer con más detalle. Y esto, por ejemplo, esto como sale en este estrangulamiento, sale con un esporoblasto, después se divide el esporoblasto, ya tenemos 2 esporoblastos, sigue siendo un quiste inmaduro, y cada esporoblasto se rodea de membrana quística y en el interior aparecen los esporos sólidos. Entonces ese es un quiste maduro. ¿Y esta vez? Esta es la autofluorescencia. Ustedes usan un microscopio de fluorescencia, no le echan nada, solo ponen una muestra de veces. Eso hizo esta autor. Usan su microscopio de fluorescencia, la muestra de veces, y vio esto de la naturaleza. Así que recuerda que también es el ciclospora peritonensis, sin colorante, y la ciclospora también puede desarrollar en el medio y va a formar también 2 esporoquistes, pero a diferencia de la isospora, en su interior solo va a tener 2 esporos sólidos cada esporo. Entonces este es el esporoblasto y después se forman 2 esporoblastos y cada esporoblasto se rodea de membrana quística. Entonces es un nuevo quiste con 2 esporoquistes y hay 2 esporos sólidos en cada esporoquiste. Ahorita después me van a corregir. Y este es un quiste de sarcocistis. Sarcocistis más bien es un poco diferente de sus hijos porque tiene 2 esporos. El hombre es el periodo definitivo y el ganado es intermediario. Entonces existe el Sarcocistis sui omnis, que será el omnis del periodo definitivo. Ese es el periodo intermediario. Y bovi omnis, fíjense, el omnis sigue siendo el periodo definitivo y el periodo intermediario será el ganado. Y se adquiere por comer carne, son un quiste, ese es un quiste de sarcocistis. Y estos son los esporoquistes que salen de las heces, ¿verdad? Y estos son esporos sólidos. Entonces, para irnos ordenando, vamos a hacer primero, conozcan las formas, ¿sí? Y después yo les voy a hacer a pulso los signos. Y después los vamos a enviar. Entonces, Isospora B tiene forma de uso, alargada. Mide de 20 a 25 litros, bastante grande. Tiene 8 esporozoides, se puede. Pero en 4 esporoquistes, 2 esporoquistes con 4 esporozoides cada uno, por eso hacen 8 esporozoides. Autofluorescencia no. Criptosporina es esférico, 4 a 5 litros, pequeñito. Y no tiene esporoquiste. O sea, dentro del ovoquiste están los 4 esporocitos desnudos. O sea, no hay esporoquistes. Y tampoco tiene fluorescencia. Ciclospora caetana es esférica, 8 a 10 litros, el doble de esto. Tiene 4 esporozoides.
están 2 en cada esporoquiste. Y este sí tiene autoposis. Y el sarcocistis es ovalado, tiene 8 a 10 micras de tamaño, pero acá son los esporoquistes, no son neuroquistes, son esporoquistes, son los que salen con las heces. Tiene 4 esporozoitos cada esporoquiste, hay un esporoquiste y no encontramos neuroquistes. Acá vamos a pasar el ciclo. Aquí, en estas coxidas, hay ciclos sexuales y asexuales. Pero vamos a hacer no los sexuales y los asexuales separados, sino vamos a ir cómo es que se desarrollan en la realidad. Entonces, como hemos visto que estos son intracelulares, ¿no es cierto? Entonces pueden venir cualquier estadio infeccioso. Digamos que son o quistes, etc. Pero finalmente dentro de los quistes, ¿qué? ¿Cuáles son las estructuras pequeñas? Como plátanos, esporos. Entonces el esporozoito, este esporozoito va a ingresar al cesto. ¿Y qué hace? Lo primero hace como una vacuola parasitótica. En algunos centros de frente al citoclasma, en otros centros no. Y el esporozoito se convierte en un trofozoito, con trofozoito. Luego, seguimos en la secuencia para la vacuola. Este núcleo del trofozoito se fragmenta. O sea, la cromatina se divide en terceras. Y entonces eso ya se conoce como el esquizonte inmaduro. Entonces, ¿qué es esto? Esquizonte inmaduro. Algunos le llaman meronte. Vamos a ver por qué. Bien, luego, ¿qué es lo que pasa? Se la vacuola, el parásito. Cada porción de cromatina o de núcleo se rodea de citoplasma. ¿Ya? Entonces ya tenemos el esquizonte maduro. Y cada una de estas porciones, bueno, todo esto se rompe nuevamente y sale. Y entonces cada una de estas porciones pequeñitas se llama merozoitos. Merozoitos. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Cómo se llama este proceso? Todo esto se llama esquizo. Como digo, el esquizonte inmaduro, este es el esquizonte maduro, pero que a veces le llaman meronte. ¿Por qué le llaman meronte? Porque contiene los merontes. Pero esto es que ¿listo? Eso es el esquizonte. ¿Qué tipo de reproducción es? ¿Sexual o asexual? Asexual. Después de la esquizogonía viene la gametosis. ¿Cómo es la gametosis? Entonces, uno de estos nuevamente se introduce a una célula del epitelio intestinal. ¿Cierto? Se va a introducir acá y forma una estructura redondeada que se llama microgametocitos. Y el otro entra a otra célula que se llama macrogametocitos. En realidad a veces el microgametocito es más grande que el macrogametocito, pero no se llama así, sino porque después
este microgametocito va a fragmentarse en varias estructuras, ¿no? Se va a destacar, se fragmenta y después sale, pero sale como si fuera algo así, como si fueran espermatozoides. Y esto se llama microgametos. Ahora sí, microgametos. Estos son pequeños. Mientras que este lo único que hace es desarrollar un poco más y se convertirá en lo que es el macrogameto. ¿De acuerdo? Entonces, este es el macrogameto. ¿Qué van a hacer estos microgametos? Van a venir acá a que tenemos que hacer al macrogameto. Invaden al macrogameto y ¿qué se va a producir? ¿Qué pasa cuando se fecunda un microgameto, que es la célula sexual? Esta es la célula sexual masculina y esta es la célula sexual femenina. ¿De esa forma? No. Esa forma de microgameto con un macrogameto. Citología. El huevo o cigoto. Y entonces, acá se va a formar el huevo o cigoto. Pero este huevo cigoto sale de la célula y lo que se va a hacer es que el huevo o cigoto se recubre de una membrana quística. Entonces, ¿qué se llamará? O. Huevo es O. Y entonces, con una envoltura quística, se convertirá en un ovo. Este ovoquiste es inmaduro, solo tiene en el interior un esporoblasto. Bien, entonces, ¿cómo se llama todo este proceso? Gametofobia. En realidad, la gametofobia está hasta que se forma el huevo cigoto, incluso podríamos decir hasta que se forma el ovoquiste inmaduro. Entonces, este tiene que desarrollar. Y entonces, esto es la pared quística, acá está el esporoblasto, y este esporoblasto se divide en dos. Sigue siendo un ovoquiste inmaduro, pero con dos esporoblastos, ¿sí? Y después, cada esporoblasto se recubre de membrana quística y en el interior va a salir 4 esporos. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué se llama? Ovoquiste maduro. ¿Cómo se llama todo este proceso? Esporo. ¿Es reproducción sexual o asexual? Asexual, ¿cierto? O sea, solo la gameta gónica es la reproducción sexual. ¿Está claro? ¿Se entiende? No tanto. La esquizogonia. Entra el parásito, se convierte en trofozoito, divide su núcleo y cada porción del núcleo se rodea de citoplasma. Son los merones, merozoides. Entonces a eso se llama un esquizontema. Esa es toda la esquizogonia. Esto puede hacerse generalmente, se hace 2 veces, en casi todos los casos. O sea que los merozoitos vuelven a entrar a otra célula y otra vez hacen otra esquizogonia. Pero después, ya algunos de estos merozoitos empiezan a desarrollar la parte de la gameta gónica, que ya es formación de microgametocito, macrogametocito. El microgametocito se empieza a formar varios microgametos y este desarrolla un poco más y es el macrogameto. Se fecunda y es el huevo. Eso es la gameta. Luego, este huevo cigoto se rodea de membrana quística y al rodearse de membrana quística ya estamos hablando de un ovoquiste. Y es inmaduro porque tiene un esporoblasto. Entonces va a tener que desarrollar y va a formar 2 esporoblastos, ¿sí? Y después cada esporoblasto se rodea de membrana quística, o sea que hay una envoltura quística afuera y otra interna.
Pero esta interna que está rodeando a lo que era el esporoblasto ya se llama esporoquista, ya tiene la esporoquista. Y en el interior se forman los esporoblastos. Entonces esto es un intestino. ¿Está claro? No. Hay otras formas de reproducción. Por ejemplo, hay uno que se llama endobiogenia. La endobiogenia es que un parásito así, de pronto en su interior se forma otro y después se separa. Se llama endobiogenia. En algunos parásitos vamos a ver esto. Entonces ahora sí podemos ver más. No miedo que quedan pegados. Son unos inútiles, ¿saben? Yo si fuera mis trabajadores, no. Porque nunca se deja así. Se pone el pegamento y no se limpia con esto. ¿Con quién quería limpiar? Tienen que limpiar con aquí. Entonces tiene que limpiar esto. No se querían echar acá como los miren el colchón. Estos son zapateros. Bueno, entonces veamos cómo es el ciclo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosa será algo que apunte por el Entonces, ¿qué será esto? Esto será un esporoquiste. No puede ser un monoquiste, pero en ciertos casos. Lo interesante es que hay qué cosas en su interior, que son en forma de platanitos. ¿Qué cosas son? Esporozoitos. Sí. Entonces el esporozoito va a entrar a una célula, ¿no es cierto? Pero tiene un conoide en la parte de arriba para poder entrar a la célula, entonces tiene que darle la vuelta. ¿Sí? Y luego entra a la célula, ¿sí? Pero dentro de una vacuola parasital. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza lo que es la esto es la pared intestinal y un enterocito. Entonces, ¿qué es lo que se convierte en trofozoito? El trofozoito va a dividir su núcleo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un esquizonte esquizonte inmaduro. Luego sigue dividiendo, puede tener muchos, sigue siendo un esquizonte inmaduro. Pero después se rodea cada porción de cromatina, se rodea de citoplasma. Entonces ya es un esquizonte maduro. ¿Y qué cosa contiene un esquizonte maduro? Los merozoitos. Y estos merozoitos pueden volver a entrar a otra célula y hacer otra vacuola, otro trofozoito, otra esquizonte joven y otra vez los merozoitos. ¿Sí? Entonces estos merozoitos van a entrar a una célula nuevamente. Y dentro de la célula, ¿qué van a hacer? Van a formar el microgametocito. Y otro merozoito entra a la otra célula y va a formar el macrogametocito. Luego, esto es la gametocito, ¿no es cierto? Entonces, el microgametocito, ¿en qué se va a convertir? En microgametocito. El microgametocito forma varios microgametos.
mientras que el macrogametocito solo se convierte en un macrogameto. Como ya tenemos los gametos, se fusionan. Y entonces, ¿qué se va a formar? El huevo o cigoto. Y este huevo cigoto sale al medio y se rodea de envoltura quística. ¿Qué se llama esto? O quistimalo. Pero tiene un solo esporoblasto, ¿no es cierto? Entonces tiene que empezar la esporoblasto. Y aquí la esporoblasto es diferente para cada uno de los organismos. Por ejemplo, este es de criptosporidium. ¿Por qué? Porque en el esporoblasto se forman 4 esporocitos libres dentro del organismo. No hay más. No hay esporoquistas. Los esporoblastos se transforman en esporocitos. 4 esporocitos. Y ese es un oquiste maduro de criptospora. En el caso de ciclospora, los esporoblastos se dividen en 2 esporoblastos. Y cada esporoblasto va a formar 2 esporos. ¿Sí? Y en el caso de isospora, que es más alargado, más grande, también el esporoblasto se divide en 2 esporoblastos y cada esporoblasto tiene envoltura quística y se convierte en 2 esporos quísticos. Y cada uno tiene 4 esporos. ¿Verdad? Y eso se llama esporoblasto. Y esto es la endoglucemia. Un parásito, un solito, empieza a dividir su núcleo y después se forman 2 parásitos dentro y después se salen. Eso se llama endo. ¿Por qué es endo? Porque está dentro, bio, y 2 vamos a ver ahora cada uno que es diferente. Entonces, criptosporidium. A ver, vamos, tienen que seguir, ¿ya? Si se pierden, levantan la mano. Si no, no tiene sentido lo que dices. ¿Sí? Con toda confianza. Dice, ay, no entendí esto. Entonces, ¿con qué se infecta el hombre? Porque este puede ser el hombre, pero también el animal. ¿Sí? Entonces, o quistes. ¿Ya? O quistes. ¿Y qué tiene los quistes de criptosporidium? ¿Se acuerdan de 4 pintas que se colorean el copo? Que tienen 4 esporos sólidos. Entonces, este llega al intestino delgado, lo ven y se rompe el oquiste, se desenquista. Y esto es lo que estamos viendo. Este oquiste se desenquista. ¿Y qué salen? Los esporozoitos. ¿Listo? Entonces un esporozoito entra a una célula, pero estos en criptosporidium no son intracelulares, pero extracitoplasmáticos. ¿Por qué? Porque lo hacen dentro de una vacuola, una vacuola parasitótica. No se meten así. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hacen? La esquizogonia. ¿Qué significa la esquizogonia? Que el esporozoito se convierte en trofozoito. ¿Está claro? Y el trofozoito empieza a dividir su núcleo. Y eso se llamará esquizonte inmaduro. Y después cada porción y entonces, ¿qué se llama? Se divide el núcleo del trofozoito, esquizonte inmaduro, y cada porción se rodea de citoplasma. Entonces ya tenemos el meronte, el criptosporidium más le dicen meronte, o esquizonte maduro, que tiene en su interior 8 meros sólidos. ¿Sí? Entonces, ese es el meronte tipo 1 o esquizonte tipo 1, que tiene 8 meros. Este ¿qué hace? Otra vez, estos meros sólidos invaden otra vez otra célula. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hace? Otra esquizogonia. Producto de esa otra esquizogonia se va a formar el meronte tipo 2 o esquizonte tipo 2. Y ya solo tiene 4 merosólitos. ¿Listo? Bien. Luego, estos merosólitos, ¿qué es lo que van a hacer?
empiezan la gametología. Lo que hemos visto, ¿no es cierto? La gametología. Entonces, ¿qué se forma? El macrogametocito y el microgametocito. El microgametocito va a formar microgametos y el macrogametocito formar el macrogameto. Este microgametocito, entre los microgamentos, fecunda el macrogameto y se forma el huevo o cigoto. Esto se rodea de membrana quística. ¿Y qué tenemos? El ooquismal. Pero acá tenemos dos tipos de ooquistes. Este ooquistes, el esporoblasto que había acá, se transforma en 4 esporozoitos libres, ¿no es cierto? Pero, o sea, cada ooquiste va a tener volveos. Este es el huevo cigoto. Se rodea de membrana quística y es ooquiste, y que ese ooquiste se forman en su interior 4 esporozoitos libres. ¿Sí? Entonces, pero tenemos dos tipos de ooquistes. Uno de pared gruesa y uno de pared delgada. Esto es sumamente importante. Entonces, el ooquiste de pared gruesa, este es de pared gruesa, ya vas a infectar a otra persona. Bien. Pero el ooquiste de pared delgada, como está en el intestino, se desenquista fácilmente, porque su pared es muy fuerte. Entonces, se rompe la pared quística y ¿qué van a salir de acá? Esporo, igual que acá, cuando se infectó. Y entonces otra vez empieza todo el proceso. ¿Qué se llama eso? Autoinfección interna. Es por esto que el COVID mata a las personas, porque no se autoinfecta, vuelve a hacer otra autoinfección y autoinfección. Pero no solo autoinfección interna. Como estos ya son infecciosos, puede haber autoinfección externa. Ciclo anual. Entonces puede haber autoinfección interna y autoinfección externa. ¿Quién da la autoinfección interna? El ooquiste de pared delgada. ¿Y quién da autoinfección externa? El ooquiste de pared gruesa. Y también pared gruesa da la heteroinfección para que otra persona sea. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hemos visto entonces? En el intestino, en una vacuola, se producen dos esquizogonas, ¿no es cierto? La gametogona, se produce el ooquiste, que tiene 4 esporozoitos de dos tipos, gruesa y pared delgada. Estos hacen otras veces. ¿Hacen? ¿No? Bien, la única manera de que ustedes van a aprender es que su guía, en la guía está detallado todo esto. Tienen que ir llenando los ciclos, cada ciclo lo llena, pero con nombres y remarcando los ciclos. Pero tienen que poner en guía. Si no lo hacen así, no lo hacen. Yo sé que es complicado. Bueno, esto es criptos jurídicos. Bien. ¿Cómo es? Entonces, si queremos repasar, ustedes localización del intestino de Roma. Pero criptosporina tiene otra maldad. Esto es que puede invadir todo el cuerpo. Todo. Y no solamente eso, sino que se puede ir a hongos. Y también se pueden encontrar criptosporina. Este es un problema serio. Por eso mata a los pacientes con SIDA. Los pacientes con SIDA sobreviven. Entonces, la localización principalmente es intestino, pero puede estar otras localizaciones. Estadio de salida, los ooquistes, que contienen 4 espermatozoides desnudos o limpios. Mecanismo de transmisión, fecalismo. Estadio infeccioso, el ooquiste maduro, con 4 espermatozoides. Mecanismo de infección, verduras, agua, manos contaminadas. Reservorios, muchos animales. Pueden ser roedores, mamíferos en general, todos los animales pueden ir
aves también. Por ejemplo, los granjeros que crían aves, estos pollos que los hacen crecer, tienen un miedo terrible a su transporte. Porque basta que una gallina se infecte para eliminar en sus heces orquistas. Y las gallinas no picotean por todo tipo en el suelo. Entonces van a ingerir estos orquistas y todos se mueren por heces. Entonces los granjeros colocan a la entrada de la granja un pediluvio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del pediluvio? Sí. Pero para las casas se usaba el pediluvio para que no entren el virus del cuerpo. Entonces esto tiene ¿cómo se llama esto? ¿Amonio? El carburo, que es de lo que usan para la soldadura, es un carbonato de carbonato. Entonces, para que todos, antes de entrar en esto, pisen esto y no lleven los ojos. Entonces, todo puede ser. Todos los humanos pueden ser. ¿Listo? Ya, a ver, vamos. Ustedes. Bien, este es isospora. Isospora belli solo es del hombre, no es zoonosis. Solamente el hombre tiene isospora. ¿Cómo es la isospora? El estadio infeccioso es un oroquistes alargado de 20 micras que tiene 12 esporoquistes y con cada esporoquiste 4 esporoquistes, ¿no es cierto? Llega al intestino delgado y este sí se mete a la seta. Es intrasegmental. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces van a salir los esporozoitos y hace la esquizogonia, ¿no es cierto? Una esquizogonia, dos esquizogonias, salen los entonces lo que va a hacer una reproducción asexual va a producir acá está el oroquiste maduro, ¿no es cierto? Con 2 esporoquistes y cada uno tiene 4 esporozoitos. Entonces se desenquisten en el intestino, se liberan los esporozoitos y ingresan a la célula, se convierten en trofozoitos, esquizontes inmaduros, y salen los merozoitos. ¿Está claro? Entonces eso es una reproducción asexual tipo esquizo. ¿Está claro? Bien. Estos merozoitos también se hacen 2 veces esto, pero más estricto es el intestino. Bien, entonces estos merozoitos empiezan ¿qué? La gametología. Macrogametocito, microgametocito, salen los microgametos y macrogametos y forman el huevo cigoto. El huevo cigoto se recubre de una membrana quística y es el oroquiste. ¿Y qué tiene en su interior? Un esperoquiste. Nada. Y eso es lo que sale con las heces. Entonces con las heces son varios. Entonces en las heces ¿qué va a salir? Un oroquiste inmaduro o un esperoquiste. Eso es lo que encontramos en los oroquistes inmaduros o un esperoquiste. Luego, ¿qué sucede? Que en el medio ambiente, este sí tiene que desarrollar en el medio ambiente en 2-3 días, este esporoblasto se divide en 2, son 2 esporoblastos. Y luego, cada esporoblasto se rodea de membrana quística y se forman 2 esporoquistes, con 4 esporozoitos. Y este es el oroquiste. Entonces, tiene que desarrollar en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo es isospora? En el intestino, intracelularmente, intracitoplasmáticamente, ¿qué hace? Esquizogonia y gametología. Y el oroquiste inmaduro sale con las heces, ¿cierto? Y en el medio ambiente se da el otro ciclo, que es la espispora. Por lo tanto, ¿habrá autoinfección? No puede haber, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque tiene que desarrollar la vida. Bien. ¿Está claro? Eso es eso. Entonces, simplemente la localización, intestino delgado, intracelular, intracitoplasmático, cada vez que se rompen las células por reproducción, se rompe la célula. En el caso de cristosporina, se rompe la vacuola, pero no la célula. O sea, no hay destrucción sexual en cristosporina. El efecto que produce es tóxico. Es que sí, produce destrucción celular, hay proceso inflamatorio, hay fiebre, etc. Entonces, el estadio de salida es el quiste maduro, mecanismo de transmisión fetalismo, solo es del hombre, el estadio infeccioso, el quiste maduro con 2 esporoquistes, 4 esporozoides. Mecanismo de infección, agua, bacterias, manos. Ciclospora es parecido a isospora, muy parecido. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es el estadio infeccioso? A ver, síganme por favor. O quiste, para ver o quiste maduro, ¿no es cierto? ¿Quién tiene un quiste maduro? 2 esporoquistes y cada esporoquiste tiene 2 esporoquistes. A diferencia de isospora que tiene 4 esporoquistes cada esporoquiste. Entra al intestino y también hace su reproducción asexual, es decir, esquizobana, ¿no es cierto? Hace una esquizobana y después la gameto. ¿Cuál es el producto que sale? El nuevo cigoto, producto del esquizobana, de la gameto, de la gameto sale el nuevo cigoto, se crea membrana quística y eso es lo que sale con las heces. O quiste inmaduro. Por eso digo igual que entonces, ¿dónde va a desarrollar? Este es el quiste inmaduro. ¿Dónde va a desarrollar? En el riñón. Va a formar 2 esporoblastos. Cada esporoblasto se convierte en esporoquiste con 2 esporoquistes. Y ese es el desarrollo. Pues es igual que eso. Y pasamos a sarcocistis. Esto es diferente. Sarcocistis tiene 2 estudios. Tiene un hospedero definitivo que es el hombre y hospederos intermediarios que es el ganado. Entonces, si el ciclo lo hace el hombre con el cerdo, ¿cómo se llama ese sarcoquiste? Se llama sarcocistis subhombre. Y si lo hace con el ganado vacuno, ¿cómo se llama? Sarcocistis bovino. Entonces el hombre se lo puede definir. ¿Con qué se infecta el hombre? Va a tener que infectarse de bacterias al comer carne mal cocida. Y en esta carne hay quistes, estos sí son quistes. Después vamos a ver cómo se forman los quistes. En el músculo hay quistes de sarcocistis. Entonces este quiste es lo que va a suceder. Llega al intestino, se rompe el quiste y se libera en el quiste. Vamos a mirar aquí. Vemos que esta es una fibra muscular, acá hay una vacuola y acá está el parásito y dentro se llaman solitos que se dividen por endometrina. Todos estos se dividen por endometrina. Entonces, en un quiste que está en la carne de estos animales, en un quiste, ese es quiste, va a haber zoitos. Pero estos zoitos toman nombre de acuerdo a la velocidad de reproducción. Cuando recién entran a una vacuola del músculo, empiezan a reproducirse rápidamente. Entonces, ¿cómo se llamarán estos zoitos? Se reproducen rápidamente. ¿Qué nombre le pondría? Taquizoides. Entonces, el taquizoito se reproduce rápidamente, repleta
esta vacuola, que es una vacuola, y hasta que finalmente la rompe, ¿no? Se rompe esto, ¿y qué se libera? Estos taquizoides, y van a invadir a otra célula muscular con su vacuola, ingresa y otra vez empieza a reproducirse por ella. Y como lo hacen rápidamente, son taquizoides. Entonces están repletos de taquizoides. Pero ¿qué pasa? Después viene una señora que es bien mala. ¿Cómo se llama? Inmunidad. Y le dice a estos taquizoides, los voy a matar. Entonces, ¿qué dicen los taquizoides? No me mates. Ya no voy a destruir ninguna célula más. Me voy a quedar acá tranquilito. Pero siempre son mentirosos. Después les voy a decir. Y entonces, viene la inmunidad, ¿y qué pasa con esto? Entonces ahí está la vacuna llena de solitos que ya no se van a reproducir. Se quedan ahí quiescentes, tranquilitos. Si se reproducen, lo hacen lentamente. Ya no rompen esto. Y además produce una sustancia dura que se pega internamente a la vacuna. Entonces esto ya se llamará quiste. ¿Sí? ¿Y qué se llamarán estos solitos? Bradisolitos. O algunas veces le dice histosolitos, porque están ya dentro del quiste. A esto le llaman vacuola, pero algunas veces les dice pseudoquiste, porque parece un quiste, pero no tiene envoltura de quiste. Esto es la índole que se desarrolla en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comer cuando ingerimos carne mal cocida? Estos quistes. ¿Qué tienen estos quistes? Bradisolitos o quistosolitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona se infecta, la carne se deshace, ¿y qué se van a liberar de esos quistes? Los bradisolitos. Acá está bradisolitos, ¿no es cierto? Y entonces estos bradisolitos no se quedan en el epitelio intestinal, se van al subepitelio, diríamos al submucosa. Y ahí empieza, no con esquizogón, de frente hace la gametogón. Y entonces la gametogón es que va a dar oquistes inmaduros. Estos oquistes dentro de la mucosa, del subepitelio, dentro de la mucosa, se dividen en dos esporoblastos. Cada esporoblasto se libera en membrana quística. Son dos esporoquistes, cada uno con 4 esporocitos, igual que isosporo. Pero estos ooquistes maduros que tienen 2 esporoquistes no pueden salir porque son muy grandes. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se rompe el ooquiste y se liberan los esporoquistes. Y estos esporoquistes viven 8.000 a 7.000. Ya pueden salir por el epitelio intestinal a la luz intestinal. Y esto es lo que sale con las heces. ¿Está claro? Entonces, ¿qué ha pasado en el hombre? En el subepitelio del hombre se ha producido ¿qué? La gametogón y la esporoquiste. Y por lo tanto salen los esporoquistes con 4 esporocitos en las heces de la persona. ¿Qué sucede con esto? Estos animales tienen que comerse estos esporoquistes con 4 esporocitos cada uno. Estos llegan a estos animales, al intestino de estos animales. Pero ¿qué es lo que nos faltaba? ¿Qué reproducción nos faltaba? Hemos visto en el hombre que se da gametogón y esporo. ¿Cuál es la esquizofrenia? Entonces, ¿dónde se da el esquizofrenia? Justamente en estos animales, pero a nivel intestinal, en los vasos del intestino, en el endotelio de estos vasos. Y entonces ahí se da la esquizofrenia. Quiere decir que estos esporocitos que salieron de estos esporoquistes van a entrar aquí al intestino y van a hacer la esquizofrenia. ¿Sí? ¿Cuál es el producto del esquizofrenia?
Mero zoito, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del esquizomorfo? Se divide el núcleo, se forma la esquizón inmaduro, el esquizón maduro, y el esquizón maduro que tiene mero zoito. Por eso también se llama mero. Y entonces produce los merozoitos. Y estos merozoitos que están en el endotelio de los vasos del intestino de estos animales, ¿a dónde se van? Por vías sanguíneas se van al músculo. Al músculo se van los merozoitos. Y el merozoito ingresa al músculo y empieza a reproducirse por endotelio. Va a formar el pseudoquiste con plaquizoitos, aparece la inmunidad y se forman los quistes con bradyzoides. ¿Está claro? Y el hombre se cambia. ¿Está claro? Entonces, ¿en el hombre qué se da? Gametogonia y esporogonia. En el animal que se da, la esquizogonia y después la endogonia. Eso es lo que pasa. ¿Cómo vamos a hacer? Este es el. ¿Cuál es la patogénesis? En esto se ha encontrado que el acortamiento de las microvelocidades, por todo este proceso inflamatorio, por destrucción de los vapores, ¿qué más? Estamos hablando en forma general. Atrofia e hiperplasia de células, o hiperplasia infiltrado de células mononucleares. Vacuola parasitógena en el caso de criptosporina. Destrucción celular y infiltración con eosinófilos en el caso de Isospora viri. Recuerden que les dije que Isospora viri de manera intracelular, intracitoformal, destruye. Hay un proceso inflamatorio, por eso tienen los pacientes fiebre. Y además hay liberado gran cantidad de eosinófilos. Entonces ya es la tercera parasitosis que produce eosinofilia alta. ¿Cuál es el primero? El segundo, pasión. El tercero, isosporosis. Es un protozoo, pero produce eosinofilia alta. ¿Listo? Y hay daño tóxico en el caso del criptosporino. Es un daño tóxico porque el criptosporino se desarrolla dentro de una vacuola, no rompe la célula, pero produce una toxina que hace que se pierda líquido por el peróxido. Y por eso da mucha diarrea y por eso desintegra. Entonces, en criptosporino vemos atrofia de los microvelocidades, ¿no? Hay mononucleares también. En ciclospora, atrofia de las microvelocidades, inflamación y presencia de eosinófilos. Perdón, acá es ciclospora, ya solamente está en inflamación. Y aquí se da isospora es de veneno de yuma. Allá el criptosporino más es de yuma. Y destrucción, reacción inflamatoria y eosinófilos. En el examen de heces se pueden encontrar cristales de Charcot Lennon. ¿Saben qué es eso? Son unos cristalitos en la punta que son típicos de la destrucción de los eosinófilos. Pueden encontrar en las heces cristales de Charcot Lennon. La clínica puede ser asintomática. Hay muchas personas que son asintomáticas, otros son sintomáticos. Hay dolor abdominal, diarrea, deshidratación. En el caso de isospora, hay fiebre, hay eosinofilia alta, hay síndrome de Madoff. ¿Por qué? Porque hay destrucción, hay síndrome de Madoff. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico hay que tener presente el antecedente epidemiológico. Zonas donde existe esto, consumo de carne.
algo así. La clínica diarrea y dolor abdominal. El examen de laboratorio hay que hacer. Para criptosporino, la técnica de Simonsen modificada, hay una técnica de Kimchi que utiliza el Simonsen, pero que concentra la muestra con azúcar para hacer que se concentre más, porque no siente mucho, hay que concentrarlo. Se puede usar también fluorescencia, rodamina, colorea medio, o para concentrar los quistes, en el caso de isospora, de citospora, se puede usar el método de Willis o el método de Faust, que sirven para quistes o para no se usa centrifugación porque estos son muy ligeros, no se centrifugan, sino se van a la parte. En criptosporino se puede hacer examen de esputo, porque el criptosporino llega hormonas. También se puede buscar copo antígenos heces, PCR, se puede hacer biopsia, se puede hacer serología, ELISA, etc. Pero fundamentalmente esto es un diagnóstico de heces. La epidemiología, zonas de ensañamiento, muy frecuente, fecalismo humano, comercio ambulatorio de comidas, pacientes inmunodeprimidos. Estas enfermedades antes no se estudiaban, pero ahora sí es importante estudiarlas porque hay mucha gente que es inmunodeprimida. No solamente por SIDA, sino por drogas, cáncer, corticoides, etc. Entonces ha tomado bastante importancia estos procesos. Además, agua contaminada, son resistentes al residuo, a la forma, al sol, soda cáustica, son muy resistentes. Y se descubren por hormona, neutralización, amoníaco, temperatura de más de 65. La esporulación, porque ¿quiénes hacen esporulación en el medio ambiente? A ver, ¿quiénes hacen la esporogón en el medio ambiente? Isospora y ciclos. Necesitan humedad, suelo soleado, temperatura cálida, el medio líquido favorece la vida. Criptosporino, 5 a 15% de pacientes con diabetes. Si ustedes no piden el estudio de criptosporino, no saben lo que es. Entonces es necesario hacer el estudio de criptosporino en todo paciente que tiene diabetes. Entonces, eso es importante. En pacientes en general no están tan problemas. Pero en aquellos niños que tienen que se llama diarrea, eso sí es. Isospora, menos del 1%. ¿Por qué será? Acá hay un problema, es que no se hace el diagnóstico. ¿Saben por qué no se hace el diagnóstico? Porque en el ciclo de isospora, ¿qué es lo que sucede? Mientras está haciendo la esquizogonia, el glutagón, es cuando da síntomas. Entonces inmediatamente le piden el examen de heces y todavía no hay diagnósticos. Entonces muchas de las diarreas se pasan y no son diagnosticadas. Pero si uno le pide después de que ya está sano, otro examen, encuentra quistes de isospora. Esa es la palabra. De hecho, que es más frecuente, ¿no? Los estudios revelan muy poco. Control y profilaxis, lavarse las manos, tomar agua fría. Además, hay que hacer educación sanitaria, mejorar el sistema de seguimiento, agua fría. Y en el caso de sarcocistis, ¿qué tenemos que hacer? No comer carne.
el tratamiento, que podría que tener cuidado con los pacientes, porque uno puede contagiarse, porque ya los autistas son infecciosos. Mira, por el consumo de carnes bien cocidas. Entonces, esto es carne mal cocida. Listo. En el tratamiento, cotrimoxazol para isosporosis y citorrosis. ¿Qué es el cotrimoxazol? Es el Bactrim, el Cetin, un azul. La nitazoxanida solo está indicada para ti. La FDA solo autoriza el uso de nitazoxanida para pero si ustedes leen la bibliografía que trae inserta, sirve para todo, para teniasis, para todo. Ahí le ponen todos los parásitos. Eso es falso. Entonces, solamente está autorizado para el ciclo. Algunos dicen que podría funcionar para el diario. Y esto se ve aquí un montón. Les conté que dio 2 pacientes con difilobot. Han ido una semana, han ido a buscar el clásico que no había solo encontrar una farmacia y una clínica. Pero todas las farmacias, el que atiende ahí dice, no, llévese nitazoxanida. Entonces no sirve. La paromomicina que ya hemos visto es un aminoglucósido para el